Esta próxima historia detonó absolutamente en los foros de venganza y delitos financieros de Reddit, atrayendo más de 71,000 votos a favor y más de 8,400 comentarios en menos de 48 horas, porque los lectores realmente no podían creer el nivel de arrogancia involucrado. Al principio la gente asumió que esto iba a ser otro simple malentendido sobre una herencia o ejecución hipotecaria, pero cuanto más profunda se hacía la historia, más aterradora se volvía. Al final, incluso usuarios que trabajan en banca comercial, investigaciones de fraude y derecho corporativo, comentaban que los padres de OP se habían metido accidentalmente en una de las peores trampas financieras imaginables. Según la OP, regresó a casa después de cerrar una brutal fusión de 9 cifras en el extranjero solo para encontrar un aviso de ejecución hipotecaria masivo clavado directamente en el césped de su propiedad de lujo totalmente pagada. No es una advertencia de pago tardío, no es una disputa de facturación. Un aviso completo de subasta pública programado para exactamente 2 semanas después. El problema, la casa no tenía absolutamente ninguna deuda. Así que la OP hizo lo que mejor saben hacer los estrategas corporativos de alto nivel. Auditó la anomalía en lugar de entrar en pánico. Y lo que descubrió fue honestamente una de las historias de fraude familiar más salvajes que Reddit ha visto este año. Sus padres supuestamente desenterraron un poder notarial médico antiguo, revocado, falsificaron su firma. Lo utilizaron para obtener una hipoteca secreta de $5 millones. Contra su propiedad transfirieron el dinero a su propia cuenta. Compraron bienes de lujo con él y luego incumplieron intencionalmente el préstamo. Pero aquí es donde la historia se vuelve nuclear. Sus padres creían que la habían atrapado financieramente. Asumieron que ella pagaría silenciosamente la hipoteca fraudulenta por su cuenta, en lugar de arriesgarse a perder la propiedad, dañar su reputación corporativa y desencadenar un escándalo público. Lo que no se dieron cuenta fue que la propiedad ya no le pertenecía legalmente como ciudadana privada. Y en el momento en que la división de fraude del banco descubrió ese detalle, esto dejó de ser una disputa familiar y se convirtió en una catastrófica investigación federal por fraude. Esto es lo que escribió el OP. El coche negro permanecía quieto al final de mi camino privado. Había pasado las últimas 14 horas en una cabina presurizada volviendo de Tokio, habiendo cerrado con éxito una extenuante fusión logística comercial de 9 cifras que me había llevado 6 meses de mi vida orquestar. Mi teléfono estaba muerto. Mi bandeja de entrada rebosaba de correos electrónicos sobre la integración posterior a la fusión. Lo único que quería era el absoluto e impenetrable silencio de mi propio hogar. Presioné el botón en la visera para abrir las pesadas puertas de hierro forjado de la propiedad. El zumbido mecánico de los motores era el único sonido en el aire húmedo de la tarde. La puerta se abrió revelando el tramo de 1/4 de milla de camino arbolado prístino que conducía a la casa principal. Compré esta propiedad hace 7 años. No la financié. No la utilicé como garantía contra mis activos corporativos. La compré en efectivo, transfiriendo los fondos directamente desde mis cuentas personales. Era mi santuario completamente aislado de la despiadada guerra financiera de alto riesgo de mi vida diaria. Era el único activo en mi portafolio que era completamente, indudablemente mío, libre y claro de cualquier banco, junta o gravamen. Lo cual es por lo que el enorme cartel de neón naranja, clavado violentamente en el perfectamente cuidado césped cerca de los escalones de la entrada, me dio la sensación de un golpe físico en el pecho. Le dije al conductor que se detuviera. Salí del coche, el gravilla crujía ruidosamente bajo mis zapatos y caminé lentamente hacia el cartel.
Con la audaz letra negra era imposible de malinterpretar. Aviso de subasta pública, venta por ejecución hipotecaria, propiedad sujeta a incautación bancaria inmediata. Debajo del grito del encabezado estaba el logo de Vanguard National Bank, seguido de un número de expediente, una línea de contacto del sheriff local y una fecha de subasta fijada exactamente para 14 días a partir de hoy. Mi pulso se aceleró, pero no entré en pánico. El pánico es una emoción inútil de aficionados. Soy una estratega corporativa. Cuando veo una anomalía no grito audito. Me quedé en el césped exactamente 30 segundos analizando las variables. Vanguard National Bank, un aviso de ejecución hipotecaria, una subasta pública. Nada de esto era matemáticamente posible. No puedes ejecutar una propiedad que no tiene deuda. Entré en la casa ignorando completamente mi equipaje que estaba en el porche. Ni siquiera encendí las luces. Fui directo a mi oficina, en casa, me senté en mi pesado escritorio de roble y encendí mi estación de trabajo cifrada. Pasé por alto mis cuentas personales estándar e ingresé directamente a la base de datos digital de registros de propiedad del secretario del condado. Abrí el archivo maestro para mi número de parcela. La pantalla se llenó con los datos históricos de la propiedad, fecha de compra, hace 7 años, estado pagado en su totalidad. Bajé hasta la sección de gravámenes activos. Ahí es donde se escondía la anomalía financiera, brillando en texto blanco sobre negro. Hace 11 meses se había registrado una enorme escritura de fideicomiso contra la propiedad, o alguien había sacado una hipoteca de $5 millones contra mi casa. Sentí un nudo frío y agudo formarse en mi estómago. Hice clic en el PDF escaneado del documento de la hipoteca. Desplacé rápidamente hacia abajo, pasando por la jerga bancaria estándar directamente a la página de firmas. Ahí estaba mi nombre firmado en tinta azul. Era una espectacular falsificación, capturando la inclinación exacta y la presión de mi letra, pero era solo una fracción demasiado pulida. Una réplica perfecta hecha por máquina. Junto a la firma falsificada estaba el sello del notario validando legalmente el documento fraudulento. Y justo debajo de eso, el mecanismo del robo estaba expuesto, ejecutado a través de un poder notarial. Dejé de respirar por una fracción de segundo. Hace años, antes de que mi empresa se convirtiera realmente en un imperio multimillonario, había tenido que someterme a una cirugía de emergencia inesperada. Mientras estaba muy medicada en la UCI, mi asesor legal había redactado un poder notarial temporal altamente específico, donde le otorgaba a mis padres Arthur y Helen la autoridad para manejar mi facturación médica inmediata y firmar documentos fiscales básicos hasta que me recuperara. Era un documento nacido de la vulnerabilidad y la confianza, un documento que rebosé formalmente en el momento en que me dieron de alta del hospital. Abrí una nueva pestaña y accedí al portal automatizado de servicios hipotecarios de Vanguard National Bank. Escribí el número de préstamo listado en el cartel de ejecución hipotecaria. Estoy usando mi número de seguridad social para forzar al sistema a mostrar el historial del préstamo. Fecha de origen hace 11 meses. El monto principal $5 millones. Estado actual 180 días. Vencido por impago. Hice clic en el registro de desembolso para ver a dónde se había ido realmente el dinero. Los $5 millones no se habían transferido a ninguna de mis cuentas corporativas o personales conocidas para quedarse en depósito. Los $5 millones completos se habían transferido en un único pago a una cuenta corriente conjunta registrada a nombre de Arthur y Helen, mis padres. Me quedé sentada en la oficina a oscuras. La luz azul y dura del monitor iluminando la magnitud sociopática de la traición. Mientras yo estaba en el extranjero trabajando semanas de 100 horas para expandir mi imperio,
Mis padres habían desenterrado un poder notarial legalmente muerto de hace 9 años. Habían encontrado un notario corrupto o peligrosamente negligente. Habían falsificado mi firma en documentos bancarios federales, hipotecado todo el valor de mi santuario pagado y se embolsaron $5 millones en efectivo. Luego simplemente dejaron de pagar la hipoteca, dejaron que el préstamo entrara en mora. Se sentaron en silencio viviendo con los millones robados, completamente conscientes de que el banco estaba moviéndose silenciosamente para incautar mi casa, desalojarme y destruir mi puntuación crediticia personal para siempre. Pensaron que habían cometido el crimen perfecto e irreconocible. Pensaron que debido a que mi nombre estaba en el préstamo fraudulento, yo estaría legalmente obligada a pagar silenciosamente los $5 millones de deuda solo para salvar mi propia casa de la subasta. Me trataron como un cajero automático desechable. Me recosté en mi silla. La ira que me invadió no era caliente ni explosiva. Era cero absoluto. Era el tipo de furia calculada que liquida empresas y arruina vidas. Tomé mi teléfono móvil. No llamé a la policía. No llamé a mis abogados corporativos. Llamé al número de mi madre. Contestó al segundo tono. El ruido de fondo sonaba como un salón de un club de campo caro y concurrido. Oh querida, la voz de Helen chirrió a través del altavoz, empapada en una dulzura fabricada y enfermiza. ¿Ya regresaste de Tokio? ¿Cómo estuvo el vuelo? Te extrañamos mucho. Helen, dije, mi voz completamente plana, completamente desprovista de cualquier calor filial. Estoy viendo un cartel de ejecución hipotecaria en mi jardín delantero, cuando estoy viendo una transferencia de $5 millones a tu cuenta conjunta. El ruido de fondo del club de campo de repente se volvió muy callado. La línea quedó completamente en silencio durante 3 agonizantes segundos. Te necesito a ti y a Arthur en la casa, afirmé el comando resonando en la oficina silenciosa en ese momento. No les ofrecí una bebida cuando llegaron, ni siquiera los recibí en el vestíbulo. Permanecí sentada detrás de mi pesado escritorio de roble en la oficina en casa, con el expediente impreso de 50 páginas de la hipoteca de Vanguard National Bank descansando en el centro de la mesa. A través de la gran ventana los vi llegar por el camino. No estaban conduciendo su habitual sedán sensato. Llegaron en un Bentley Continental GT nuevo con matrícula del concesionario, la pintura azul zafiro, brillando bajo el sol de la tarde. Helen salió del coche usando una pulsera de tenis de diamantes que atrapaba la luz con una intensidad cegadora. Arthur ajustó los puños de un traje de lino a medida, y no se veían como personas aterradas de ser atrapadas cometiendo un crimen federal. Se veían como personas que acababan de ganar la lotería. Mi lotería. Caminaron por la puerta principal, sus pasos resonando por el pasillo de madera. No tocaron cuando llegaron a mi oficina. Cuando entraron, ninguno de los dos se veía remotamente avergonzado. Arthur llevaba una sonrisa relajada, casi condescendiente. Helen fue directamente a inspeccionar una nueva pintura abstracta que había colgado en la pared lejana, ignorando completamente la sofocante tensión en la sala. Realmente necesitas mejor iluminación. Aquí, comentó Helen trazando el borde del marco con un dedo perfectamente manicurado. Está completamente demasiado sombrío. Trabajas demasiado. Estás olvidando cómo vivir. $5 millones, afirmé. Mi voz estaba completamente plana, desprovista de cualquier fluctuación. No la subí. No lo necesitaba. La gravedad misma del número succionó el aire restante de la sala. Arthur suspiró. Un sonido largo y exagerado de agotamiento paternal, como si estuviera lidiando con una niña pequeña que hace una rabieta por un juguete roto. Caminó hacia mí y se sentó pesadamente en la silla de cuero frente a mi escritorio, cruzando las piernas con casualidad.
Ahora no hagamos un drama de esto, comenzó Arthur, su tono empapado de una arrogancia de club de campo practicada. Tuvimos una grave crisis temporal de liquidez. Mi proyecto de desarrollo comercial en Cabo San Lucas sufrió enormes retrasos regulatorios. Estábamos sobreapalancados con los préstamos puente. Necesitábamos efectivo inmediato para mantener a los contratistas en el sitio y tu capital estaba completamente atado en esa adquisición de Tokio. No pudiste ser contactado. Así que decidiste desenterrar un poder notarial médico revocado legalmente de hacía 9 años. Contratase con calma. Levantando la página de la firma falsificada y deslizándola hacia él sobre el escritorio. Encontraste un notario negligente o altamente compensado. Marchaste hacia el banco Vanguard National. H falsificó una hipoteca de $5 millones contra mi residencia principal y envió el dinero a ustedes. Luego, en lugar de pagar las primas mensuales, compraste un Bentley y te incumpliste deliberadamente. Helen finalmente apartó la vista de la pintura, cruzó los brazos. Su pulsera de diamantes brillando en la tenue luz. No parecía culpable. Parecía profundamente molesta de que me atreviera a cuestionar su autoridad financiera. ¿Tienes más dinero que Dios?, espetó Helen, dejando caer por completo su fachada maternal. Tu empresa genera decenas de millones en ganancias cada trimestre. Un préstamo de 5 millones es una tontería para ti. Te criamos, pagamos tu universidad, te dimos la base para construir tu pequeño imperio. Considera esto un dividendo atrasado de nuestra inversión en ti. Las familias se ayudan entre sí. La miré fijamente. La pura y abrumadora sensación de derecho era casi arquitectónica en su escala. Y honestamente creían que porque yo había construido una fortuna a través de años de trabajo incansable, poseían un derecho divino e inquebrantable de robarlo cuando quisieran, sin importar los delitos federales necesarios para hacerlo. Cometiste fraude federal con transferencia electrónica y falsificación de felonía, afirmé manteniendo los ojos fijos en Arthur. Usaste una propiedad que no posees para robar dinero de un banco asegurado por el gobierno. Arthur soltó una risa breve y burlona. Se inclinó hacia adelante descansando sus codos sobre sus rodillas, su rostro transformado en una sonrisa triunfante y arrogante. Déjame explicarte la realidad de la situación, ya que claramente no entiendes la mecánica bancaria, dijo Arthur con tono condescendiente, golpeando con el dedo el documento de la hipoteca falsificada sobre mi escritorio. El banco no le importa una disputa sobre un poder notarial de hace 9 años. No les importa tus acusaciones de falsificación. Lo único que les importa es la firma en esta línea y el hecho de que el préstamo tiene 180 días de retraso. Arthur se recostó completamente satisfecho con su trampa. La subasta de ejecución hipotecaria es en exactamente 14 días, me recordó Arthur, su voz resumando un control absoluto y tiránico. Si intentas detener esto en los tribunales alegando fraude, tomará años. El banco incautará esta propiedad, te desalojará, la venderá en una subasta y destruirá completamente tu impecable puntaje de crédito personal justo antes de que tu empresa presente su informe trimestral. Tu junta directiva entrará en pánico. Tu precio de las acciones se desplomará. Helen se acercó por detrás de la silla de Arthur poniendo una mano manicura sobre su hombro. Presentando un frente depredador unido. Tienes exactamente 2 semanas para escribir un cheque a Vanguard National Bank y pagar los 5 millones, dijo Helen sonriendo de forma tensa. Liquidas la deuda, salvas tu preciada casa y todos seguimos adelante. Eres una mujer de negocios inteligente. Sabes que es más barato pagarle al banco que dejar que destruyan tu vida por un malentendido familiar. Incluso te dejaremos conservar el Bentley si eso te hace sentir mejor. Creían que me habían dado jaque mate.
pensaban que me habían llevado a una esquina financiera donde la única salida lógica era absorber silenciosamente su robo de $5 millones para proteger mis propios activos corporativos. Me miraban esperando que la ira estallara, esperando que la resignación impotente se apoderara de mí. No grité, no los amenacé con la policía, no les dije que salieran de mi casa. Solo miré la notificación de ejecución hipotecaria de Vanguard National Bank y luego volví a mirar las caras arrogantes y sonrientes de mis padres. Una lenta y escalofriante realización comenzó a apoderarse de mí. No una realización de derrota, sino una realización del error catastrófico y fatal que habían cometido con su codicia. Y habían sacado la escritura de esta casa de los registros públicos del condado, a los que tuvieron acceso hace 9 años, cuando el poder notarial estaba activo. Supusieron que la estructura de propiedad había permanecido exactamente igual. Supusieron que mi nombre seguía estando en el título. Tienes razón, Arthur, dije en voz baja recostándome en mi silla. El banco solo se interesa por el nombre en la escritura. La sonrisa arrogante de Arthur se amplió en una sonrisa victoriosa completa. Realmente pensaba que mi tono tranquilo era el sonido de la rendición. Extendió la mano alisando sus puños de lino hechos a medida, preparándose para dictar los términos de mi capitulación. Helen soltó un suave suspiro teatral de alivio, liberando su agarre sobre su pulsera de diamantes. Ambos se acomodaron en sus sillas, listos para verme abrir mi aplicación bancaria encriptada y transferir silenciosamente $5 millones a Vanguard National Bank para encubrir su felonía. Estaban tan cegados por su propia codicia, tan acostumbrados a verme como su red de seguridad personal, que no se dieron cuenta de que estaban sentados en el radio de explosión de una mina terrestre corporativa. Lo que no entiendes acerca de la gestión de activos de alto patrimonio, Arthur, comencé manteniendo mi voz perfectamente nivelada, es que como CEO corporativa mi principal directriz operativa es la mitigación de riesgos. Cuando construyes un imperio multimillonario te conviertes en un objetivo, demandas, adquisiciones hostiles, fluctuaciones del mercado, nunca jamás. Dejas tus activos personales más valiosos expuestos a responsabilidades directas. La sonrisa de Arthur vaciló un poco. Sus ojos se desplazaron hacia el documento de la hipoteca falsificada sobre mi escritorio. Luego regresaron hacia mí. No entendía a dónde quería llegar con esto, pero la total falta de pánico en mi voz finalmente comenzó a incomodarlo. Hace 14 meses continué entrelazando mis manos meticulosamente sobre la notificación de ejecución hipotecaria de Vanguard. Durante la fase preliminar de evaluación de riesgos para la fusión logística de Tokio, mis abogados fiscales corporativos realizaron una reestructuración masiva de mi portafolio personal. Identificaron esta propiedad como un activo expuesto porque estaba a nombre de mi persona legal. Así que realizamos una transferencia de título en silencio. La habitación quedó completamente en silencio. El leve zumbido del aire acondicionado de repente sonó ensordecedor. Helen dejó de inspeccionar sus uñas. Hace 12 meses transferí, formal y legalmente, la propiedad total, el título y la escritura de toda esta propiedad a una corporación privada altamente segura llamada Aegis Holdings LLC, declaré, entregando el fatal error matemático de todo su plan. Soy la única accionista ejecutiva de Aegis Holdings, pero como ciudadana privada no soy propietaria de esta casa. La posee una corporación. El rostro de Arthur se descompuso por completo. El color comenzó a desvanecerse rápidamente de sus mejillas, lo que lo dejó pálido y de repente muy viejo. Era un hombre de negocios, pero un hombre de negocios descuidado, pero sabía lo suficiente sobre derecho corporativo para darse cuenta de que el suelo debajo de sus pies acaba de desvanecerse. No tartamudeó Arthur, su voz perdiendo por completo la autoridad de club de campo. No, eso es imposible.
Consultamos los registros del condado. La búsqueda de título mostró claramente que consultaste los roles fiscales desactualizados del condado. Lo corregí. La precisión clínica de mis palabras cortando a través de su creciente pánico. Waris Holdings LLC opera bajo un fideicomiso de privacidad de múltiples niveles. La base de datos pública fiscal tarda hasta 18 meses en actualizar las transferencias corporativas. Si hubieras contratado a un abogado competente en títulos forenses, en lugar de confiar en un notario negligente de un centro comercial, lo sabrías. Levanté el contrato de hipoteca falsificado y lo sostuve bajo la tenue luz de la oficina. ¿Entiendes la mecánica federal de lo que has hecho, Arthur? Pregunté, dejando el documento nuevamente sobre el escritorio con un pesado golpe final. No falsificaste mi firma para hipotecar mi casa. Falsificaste la firma de un ciudadano privado para hipotecar un activo comercial multimillonario poseído por una entidad corporativa. Pero el poder notarial, interrumpió Helen. Su voz aguda y temblorosa mientras la realidad de la situación finalmente perforaba su arrogancia. Dio un paso hacia adelante señalando con un dedo tembloroso y manicurado los papeles. Teníamos tu poder notarial y nos dio el derecho a firmar tu nombre. Ese documento médico legalmente muerto de hace 9 años nos otorgó derechos temporales de firma para mí. La persona individual, le expliqué, observando cómo el terror absoluto cubría su rostro. No nos otorgó autoridad ejecutiva sobre Aegis Holdings LLC. Por lo tanto, el contrato de hipoteca que firmaste con Vanguard National Bank no es solo fraudulento, es una imposibilidad legal. Arthur agarró los descansabrazos de su silla de cuero. Estaba respirando pesadamente y sus ojos se movían frenéticamente por la habitación como si buscara una vía de escape física del matadero financiero en el que había entrado. Vanguard no le importará, mintió Arthur con la voz quebrada, tratando desesperadamente de reconstruir la influencia que había perdido. El dinero fue dispersado. El préstamo está en sus libros. Aún ejecutarán esta casa. Vanguard no puede ejecutar una propiedad que el prestatario nunca poseyó legalmente. Lo corregí, mi voz bajando a un registro gélido e intransigente. Cuando su departamento legal se dé cuenta de que su compañía de seguro de títulos cometió un error grave, al verificar la propiedad, esta ejecución será inmediatamente anulada. Aegis Holdings LLC no le debe absolutamente nada a Vanguard Bank. Me incliné hacia adelante, cerrando la distancia, dejando que la temperatura absoluta, 0 de mi ira, irradiara a través del escritorio de roble. «No me robaste», susurré las palabras golpeándolos como golpes físicos. «Lo que robaste fueron $5 millones de las reservas federales de un banco nacional altamente agresivo y fuertemente asegurado. Cometiste un fraude hipotecario masivo e indiscutible contra una institución regulada por el gobierno y dejaste una pista de papel impecable que lleva directamente a su cuenta corriente conjunta». Arthur intentó levantarse, pero sus piernas parecían ceder. Se desplomó de nuevo en la silla, su traje de lino, hecho a medida de repente, parecía una camisa de fuerza. Helen dejó escapar un gemido patético, enterrando su rostro entre sus manos. El Bentley en el camino, la pulsera de diamantes, las cenas en el club de campo. Todo estaba financiado por un crimen federal catastrófico que estaba a punto de detonar. «Claire, por favor», balbuceó Arthur. La arrogancia se evaporó por completo, reemplazada por el tono patético y suplicante de un animal acorralado. «No sabíamos. Pensamos que era tu casa. Si Vanguard se entera, nos destruirán, se llevarán nuestra casa. Wick, se llevarán mis fondos de jubilación, se llevarán absolutamente todo lo que posees». Lo confirmé con precisión fría y fáctica. Y luego,
La división de fraude del banco entregará todo este expediente al Federal Bureau of Investigation. Tienes que pagarlo. Helen chilló dejando caer sus manos de su rostro, su maquillaje comenzando a emborronarse con lágrimas de terror genuino. Tienes que pagar los 5 millones. Puedes permitirte hacerlo. Si simplemente pagas el préstamo, el banco nunca mirará los papeles. No puedes dejar que tus propios padres vayan a prisión federal. No le respondí. No le debía una explicación. Y ciertamente no le debía 5 millones de dólares. Saqué de mi cajón de escritorio mi pesada tarjeta de gestión de patrimonio privado de metal negro. Tomé mi teléfono celular, marqué la línea directa no publicada de atención al cliente 24 horas de la división de alto patrimonio de Vanguard National Bank y presioné el botón de altavoz y coloqué el teléfono directamente sobre el documento de la hipoteca falsificada. El teléfono sonó 2 veces. División de Patrimonio Privado de Vanguard. Soy el señor Sterling. ¿Cómo puedo asistirle esta tarde? Una voz profesional y clara resonó por la oficina en silencio. Arthur soltó un sonido que era mitad sollozo, mitad grito. Se lanzó sobre el escritorio sus manos, alcanzando desesperadamente el teléfono para colgar la llamada para detener la avalancha que se avecinaba. Ni siquiera me inmuté. Simplemente tomé su muñeca en el aire, mientras mi agarre bloqueaba su caro reloj con fuerza inquebrantable. Lo miré directamente a los ojos aterrados mientras hablaba por teléfono. Señor Sterling, dije con calma, manteniendo mi firme agarre en la muñeca de mi padre. Estoy llamando para reportar un fraude hipotecario sindicalizado de 5 millones de dólares ejecutado contra su institución. Necesito que me conecte de inmediato con el director senior de su unidad de investigaciones federales de fraude. Tenemos una brecha de seguridad catastrófica que auditar. Arthur dejó de luchar. El peso aterrador del vocabulario que estaba usando, fraude sindicalizado, investigaciones federales, brecha catastrófica, finalmente rompió su delusión de club de campo. Su brazo se quedó completamente flojo en mi agarre. Solté su muñeca. Dio un paso atrás, cayendo en la silla de cuero para invitado su pecho, subiendo y bajando mientras miraba con horror absoluto el teléfono, con altavoz que brillaba sobre mi escritorio. Inmediatamente. Señorita Harrington, por favor, espere, respondió el señor. Sterling, su tono profesional de servicio al cliente, cayendo instantáneamente en una eficiencia urgente y cortante. La línea hizo un clic, reemplazando su voz por la música automática de espera de Vanguard National Bank. Helen estaba hiperventilando. Agarró el borde de mi pesado escritorio de roble para estabilizarse la pulsera de tenis de diamantes, chocando violentamente contra la madera. «Cuelga», suplicó su voz, un susurro desesperado e irreconocible. «Por favor, solo cuelga el teléfono». «Bueno, venderemos el Bentley, liquidaremos la propiedad de Cabo, te devolveremos cada centavo. Solo no dejes que el banco audite los papeles». «No puedes liquidar la propiedad de Cabo, Helen», le respondí, mi voz carente de cualquier simpatía. Analizando su ruina financiera con la frialdad de un contador forense, Arthur acaba de admitir que los préstamos puente están sobreapalancados. La propiedad está por debajo del valor. El Bentley se depreció en el momento en que lo sacaste del concesionario. ¿Cómo no tienes 5 millones de dólares para devolverle al banco? Y ciertamente no los tienes para devolvérmelos a mí. La música vieja se detuvo abruptamente. Una nueva voz apareció en la línea profunda, autoritaria y completamente carente de la calidez diferencial usualmente reservada para los clientes de alto patrimonio. Soy el director Vance, jefe global de fraude y gestión de riesgos de Vanguard National. El señor Sterling escaló esta llamada como una emergencia de prioridad 1. Señorita Harrington, tampoco estoy hablando con el titular principal de la cuenta.
Estás hablando con el director ejecutivo y único accionista ejecutivo de Aegis Holdings, LLC, declaré claramente, estableciendo la frontera legal de inmediato. Director Vance, estoy viendo una notificación de subasta pública para una propiedad ubicada en mi dirección residencial principal. La notificación hace referencia a una hipoteca de 5 millones, originada hace 11 meses, actualmente en incumplimiento, y necesito que saques ese expediente ahora mismo. Pude escuchar el rápido y agresivo tecleo de un teclado mecánico a través del altavoz. El director Vance estaba pasando por alto los portales estándar de atención al cliente y accediendo directamente al sistema principal del banco. Tengo el expediente abierto, señorita Harrington, confirmó Vance con tono cauteloso. La hipoteca fue ejecutada bajo un poder notarial. Los fondos fueron dispersados a una cuenta conjunta perteneciente a Arthur y Helen Harrington. El préstamo está 180 días en mora. La ejecución hipotecaria procede automáticamente bajo estas condiciones. La ejecución hipotecaria procede ilegalmente, director Vance contratqué, entregando el golpe mortal corporativo con absoluta precisión inquebrantable. Revoqué ese poder notarial médico hace 9 años. Además, mis padres no aprovecharon un activo que poseían. Hace 12 meses transferí el título y la escritura completos de esta propiedad a Aegis Holdings, LLC. Ustedes emitieron un préstamo residencial de $5 millones sobre un activo comercial utilizando un documento legalmente muerto y su compañía de seguros de títulos fracasó completamente al verificar la estructura de propiedad. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Era el silencio de un alto ejecutivo bancario, dándose cuenta de que su institución acababa de ser espectacularmente defraudada y que la responsabilidad legal era masiva. Arthur puso su cabeza entre sus rodillas, dejando escapar un gemido bajo y retorcido. Helen estaba completamente paralizada, con los ojos muy abiertos por el terror, mirando el teléfono como si fuera un dispositivo explosivo activo. Espere, ordenó el director Vance con tono severo. El tecleo del teclado regresó más rápido y más frenético esta vez. Estaba sacando el registro corporativo del condado. Estaba verificando la transferencia de Aegis Holdings, LLC. Estaba viendo cómo los $5 millones de la palanca asegurada del banco desaparecían en el aire. 30 segundos después, Vance regresó. Su voz ya no estaba cautelosa. Estaba impregnada con la fría furia institucional de un banco que acaba de ser robado. Señorita Harrington, estoy viendo el registro corporativo actualizado, declaró Vance, sus palabras cayendo como un yunque en la silenciosa oficina. Puedo confirmar que Aegis Holdings, LLC, es la única propietaria legal de la propiedad en cuestión. Estoy deteniendo inmediatamente la subasta de ejecución hipotecaria. Una retractación formal será emitida al sheriff del condado dentro de 1 hora. Su propiedad está segura. Helen dejó escapar un jadeo desgarrado y patético de alivio. Ella realmente pensó en su arrogancia sin límites que detener la ejecución significaba que la crisis había terminado. Pensó que se habían salido con la suya. Sin embargo, el director Vance continuó su voz bajando a un registro gélido y procesal. Esta institución acaba de dispersar $5 millones en capital no asegurado basándose en documentación gravemente fraudulenta. Debido a que el activo no puede ser incautado, la responsabilidad se transfiere instantáneamente y por completo a los firmantes del préstamo. Arthur levantó la cabeza bruscamente, su rostro ceniciento. Sabía exactamente lo que venía a continuación. Estoy iniciando un congelamiento total en rojo en la cuenta conjunta, registrada a nombre de Arthur y Helen Harrington. Efectivo en este preciso segundo, anunció Vance ejecutando la sentencia de muerte financiera. Todos los fondos, cuentas corrientes, ahorros y líneas de crédito adjuntas quedan permanentemente bloqueados. Estamos acelerando el préstamo
o exigiendo el pago inmediato del principal de $5 millones más, todos los intereses y cargos por penalización. «No puedes hacer eso», gritó de repente Arthur, lanzándose hacia el escritorio, su voz quebrándose por el pánico absoluto. «Todo nuestro capital operativo para el proyecto de cabo está en esa cuenta. Nos arruinarás la firma de desarrollo. Los contratistas se irán». El director Vance ni siquiera se detuvo. No le importaban los contratistas de Arthur, solo le importaba el dinero del banco. «Do». Además, concluyó Vance, su voz resonando en las paredes de caoba de mi oficina, debido a que este incidente involucra documentos falsificados, transferencias electrónicas interestatales y una institución asegurada por el gobierno Vanguard National Bank está legalmente obligado a presentar un informe de actividad sospechosa inmediato. Nuestro equipo legal interno está recopilando el expediente ahora. Formalmente estamos remitiendo a Arthur y Helen Harrington al Federal Bureau of Investigation para procesamiento criminal. La línea se cortó y el clic de la llamada desconectada resonó en el silencio de la sala. La trampa se había cerrado. No hubo negociación ni descuento familiar, ni barrerlo debajo de la alfombra. En menos de 5 minutos había desmantelado por completo sus vidas, utilizando nada más que un teléfono celular y la mecánica infalible del derecho corporativo. Miré a mis padres al otro lado del escritorio. Estaban completamente, desesperadamente arruinados. La línea se cortó. El clic de la llamada desconectada resonó en el pesado silencio de la oficina. La trampa se había cerrado por completo. No hubo negociación, ni descuento familiar, ni barrerlo debajo de la alfombra. En menos de 5 minutos había desmantelado por completo sus vidas, utilizando nada más que un teléfono celular y la mecánica infalible del derecho corporativo. Miré al otro lado del escritorio de roble a mis padres. Estaban completamente, desesperadamente arruinados. «No lo hiciste», susurró Helen, su voz vacía, completamente carente de la exigencia estridente con la que había entrado. Luego miró el altavoz como si fuera una serpiente venenosa. «Claire, dime que no dejaste que hicieran eso. Dime que tienes una anulación corporativa. Puedes arreglar esto, somos tu familia. Perdiste el derecho de usar esa palabra en el momento en que falsificaste mi firma en documentos bancarios federales». Respondí, mi voz tan fría e inquebrantable como los pisos de mármol de mi vestíbulo. «No dejé que el banco hiciera nada, Helen. La división de fraude de Vanguard opera bajo estrictas leyes de cumplimiento federal. Ahora bien, cuando se activa una pérdida no asegurada de $5 millones debido a una escritura de fideicomiso fraudulenta, están legalmente obligados a bloquear las cuentas destino y notificar a las autoridades. Ustedes construyeron la guillotina. Yo solo me niego a poner mi cuello en ella». Arthur estaba temblando. El hombre que había entrado en mi casa oliendo a arrogancia de club de campo y luciendo un traje de lino hecho a medida, ahora estaba encorvado con las manos, agarrando su cabello en una desesperación absoluta. La realidad de un congelamiento permanente de la cuenta catastrófico finalmente comenzó a hundirse. «Los contratistas en cabo», exclamó Arthur, respirando de manera superficial y rápida. «La nómina para el sitio de desarrollo. Todo está vinculado a esa cuenta conjunta. Mañana por la mañana los cheques rebotarán. Los sindicatos abandonarán el sitio. Los acreedores del préstamo puente solicitarán la liquidación inmediata. Estaré en quiebra antes del fin de semana». «Sí», asentí de manera factual. No sonreí, no me regodé, simplemente entregué la auditoría de su vida. «Y eso es solo la consecuencia civil, Arthur. La próxima semana el Departamento Legal de Vanguard presentará una demanda civil masiva para recuperar los $5 millones. Pondrán gravámenes de emergencia sobre tu residencia principal. Se incautarán de tus portafolios de inversión. Reposicionarán el Bentley que está en mi entrada.
Pero nada de eso importa, porque la demanda civil es solo un marcador hasta que la unidad de crímenes financieros del FBI toque tu puerta. Por favor, suplicó Arthur, las lágrimas finalmente derramándose de sus párpados, rompiendo completamente su fachada patriarcal. Me miró su rostro una máscara de terror puro. Firmaré la propiedad de Cabo a tu empresa. Te daré participación en todo lo que poseo. Solo llama al director Vance de nuevo. Dile que fue un malentendido. Dile que autorizaste el poder notarial retroactivamente. Dile que lo estoy pagando. Por favor, no puedes dejar que me vaya a prisión federal. No puedo autorizar retroactivamente el apalancamiento de un activo corporativo, propiedad de Aegis Holdings, LLC, sin cometer fraude severo contra los accionistas yo mismo. Le respondí trazando la última frontera inquebrantable. No voy a poner en peligro mi licencia corporativa, mi puesto en la junta o mi libertad para encubrir tu codicia sociópata. Hiciste una apuesta de $5 millones con mi vida asumiendo que yo sería demasiado débil para luchar. Perdiste. Me levanté de mi escritorio y el movimiento fue calmado, deliberado y completamente definitivo. Tus cuentas están congeladas. Tus activos están a punto de ser incautados y estás oficialmente violando la propiedad que pertenece a Aegis Holdings, LLCE, anuncié, mirando a las 2 personas destrozadas sentadas en mi oficina. Deja las llaves del Bentley en mi escritorio. Fue comprado con fondos federales robados, lo que lo convierte en evidencia. Llama a un taxi y sal de mi casa. Helen soltó un sollozo desgarrador, enterrando su rostro en el hombro de Arthur. Así que Arthur no discutió, no me amenazó. Metió las manos temblorosas en su bolsillo, sacó el pesado llavero plateado del Bentley Continental GT y lo colocó suavemente en el borde de mi escritorio. Se levantaron lentamente, moviéndose como si hubieran envejecido 20 años en solo 10 minutos. No dijeron adiós. No miraron atrás. Salieron de mi oficina, sus pasos pesados y derrotados contra los pisos de madera, dejando solo el silencio de mi santuario, completamente asegurado y sin cargas. La consecuencia fue una obra maestra de eficiencia federal. Vanguard National Bank no dudó. En 48 horas, el equipo de recuperación de activos del banco incautó la residencia principal de Arthur y Helen. Drenó sus cuentas de jubilación restantes y subastó el Bentley para cubrir las masivas penalizaciones e intereses acumulados por el préstamo fraudulento. El proyecto de desarrollo en Cabo San Lucas colapsó en una quiebra inmediata, borrando todo el apalancamiento imaginario que Arthur pensaba que le quedaba. 3 semanas después, a las 6 de la mañana, el Federal Bureau of Investigation ejecutó una redada en el apartamento de alquiler temporal de mis padres. Fueron acusados de múltiples cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad agravado y fraude bancario. Debido a que no les quedaba absolutamente nada de dinero para contratar abogados de defensa de alto costo, se vieron obligados a depender de defensores públicos sobrecargados. Enfrentando 20 años en una penitenciaría federal de máxima seguridad, Arthur y Helen aceptaron un brutal acuerdo de culpabilidad. Fueron sentenciados a 8 años cada uno en un centro correccional federal, completamente borrados de la alta sociedad que habían sacrificado a su única hija para permanecer en ella. En cuanto a mí, Aegis Holdings, LLC sigue intocable. La fusión logística de Tokio se finalizó antes de lo previsto, llevando nuestras ganancias trimestrales a niveles récord. Todavía vivo en mi tranquila y altamente segura propiedad. El enorme cartel de ejecución hipotecaria de color naranja neón fue retirado de mi jardín a la mañana siguiente, dejando el césped perfectamente prístino. Cuando construyes un imperio,
las mayores amenazas rara vez vienen de tus rivales corporativos. Vienen de las personas que creen que tienen derecho a las llaves. NTA, completamente NTA. El mayor error que cometieron los padres del OE fue asumir que la riqueza crea automáticamente debilidad emocional. Creían que ella priorizaría proteger la imagen familiar sobre protegerse legalmente a sí misma. Por eso se sintieron cómodos escalando hasta el fraude bancario federal. En sus mentes, OP era demasiado exitoso para permitir que ocurriera un escándalo público. Pero lo que no lograron entender es que OP piensa como un analista de riesgos corporativos, ya no como una hija emocionalmente manipulada. Y una vez que se dio cuenta de que la casa estaba protegida bajo una estructura de propiedad corporativa, toda la dinámica de poder cambió instantáneamente. Honestamente, el detalle que más me sorprendió fue la estrategia de ejecución hipotecaria en sí. Incumplieron intencionalmente con la hipoteca porque creían que el reloj en marcha obligaría psicológicamente a OP a pagar la deuda en silencio antes de la fecha de la subasta. Eso es increíblemente calculado. No eran personas desesperadas cometiendo un error imprudente. Estaban utilizando apalancamiento. Y luego viene el giro devastador. La propiedad ya no era legalmente suya como ciudadana privada. El título pertenecía a una entidad corporativa, lo que significa que la hipoteca en sí misma se volvió legalmente imposible desde el principio. En ese momento sus padres dejaron de parecer manipuladores oportunistas y empezaron a parecer personas que accidentalmente cometieron crímenes federales catastróficos contra un banco nacional. La razón por la que esta historia resulta tan satisfactoria es porque el OP nunca gritó, suplicó ni colapsó emocionalmente. Simplemente entendía los sistemas mejor que ellos. Sus padres pensaron que estaban jugando ajedrez en familia. Mientras tanto, OP operaba a nivel institucional. Y honestamente, la frase "tú construiste la guillotina", simplemente me negué a poner mi cuello en eso, es increíblemente bueno. 66,8 mil votos a favor. En el momento en que la historia mencionó que la casa se trasladaba a una LLC, supe que los padres estaban acabados. Respuesta del OP. Mi equipo legal impulsó la transferencia durante las evaluaciones de riesgo de fusión. En ese momento se sintió excesivo. Resulta que lo salvó todo. 54,2 mil votos a favor. Tus padres realmente cometieron fraude bancario federal porque pensaron que te chantajearían emocionalmente para que lo arreglaras. OP. Respuesta. Esa fue la parte que cambió mi perspectiva permanentemente. No estaban tratando de pedir ayuda prestada, estaban tratando de atraparme. 42,9 mil votos a favor. Como alguien que trabaja en préstamos comerciales, en el momento en que Vanguard se dio cuenta de que el prestatario no era legalmente dueño del activo, la división de fraude siempre se involucraba. Respuesta del OP. El tono del director Vance cambió instantáneamente una vez que verificó la estructura de propiedad. 31,6 mil votos a favor. El Bentley estacionado en el camino de entrada mientras supuestamente tu casa estaba en ejecución hipotecaria es una codicia de nivel de caricatura. OP. Respuesta. Creo que genuinamente creían que el dinero nunca se convertiría en su problema. 21,4 mil votos a favor. No arruinaste la vida de tus padres. Tus padres detonaron sus propias vidas y esperaban que tú te quedaras en el radio de explosión. Respuesta de Lope.
Esa es probablemente la descripción más precisa de la situación que he escuchado. 13,7 mil votos a favor. La frase más fría de toda esta historia. No me robaste, robaste a un banco nacional. Respuesta del OP. Ese fue el momento exacto en que mi padre se dio cuenta de que esto ya no era una crisis familiar privada. Lo que hace inolvidable esta historia es que muestra perfectamente la diferencia entre la manipulación emocional y la realidad institucional. Los padres del OP pasaron años creyendo que la lealtad familiar siempre prevalecería sobre las consecuencias. Asumieron que la culpa, la presión y la reputación obligarían a su hija a absorber silenciosamente un fraude de $5 millones solo para mantener a la familia intacta. Pero en el momento en que la división de fraude del banco entró en escena, ninguna de las tácticas emocionales importó más. A los sistemas no les importan las narrativas familiares. Se preocupan por la documentación. Y honestamente esa es la verdadera lección aquí. El OP no destruyó a sus padres. Simplemente se negó a hacer daño colateral de crímenes que cometieron voluntariamente. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Si tus propios padres cometieron fraude usando tu identidad y esperaban que lo arreglaras en silencio para protegerlos, ¿habrías llamado a la división de fraude del banco como hizo el OP? ¿O habrías intentado resolverlo en privado para evitar que fueran a la cárcel? Avísame en los comentarios de abajo. Y si te gustan las historias sobre venganza financiera, traición familiar y personas que usan la inteligencia en lugar de la emoción para defenderse, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias de alguna manera se vuelven más locas cada semana.